Saludos a todos, en este video vamos a mirar la forma de configurar adecuadamente los tilesets para que podamos usarlos en Tilemaps, en el motor de desarrollo Godot Engine. Lo primero es iniciar nuestro motor y arrancamos el proyecto que hemos venido utilizando. En nuestro caso es el videojuego SoEngine RPG, un videojuego para la enseñanza de la ingeniería de software que iremos trabajando día a día, mejorándolo poco a poco. Una vez abierto el proyecto, vamos a cerrar la escena que carga por defecto, que hace referencia al menú principal, y vamos a buscar una textura donde se encuentra configurada los tilesets. Para esta prueba vamos a crear una nueva escena. Estamos en una escena vacía que va a ser donde configuraremos el tileset de nuestra imagen. Lo primero es crear un nodo 2D que sirva de raíz de nuestra escena. A esta vamos a agregarle un sprite dentro de los nodos 2D y le vamos a asignar la textura de la imagen del conjunto de tiles que queremos utilizar. En este caso voy a cargar una que ya viene por defecto, o que ya la podemos encontrar en internet como para un ambiente educativo, para aprender a utilizar el motor y el comportamiento de ciertas funciones que nos ofrece Godot Engine. Al cargarla vemos que la carga en su totalidad, por ende debemos restringir su uso a una región. Entonces activamos el campo región en el inspector del sprite y establecemos un ancho y un alto. Ya que la imagen está dividida en sectores de 48 píxeles, esa es la medida que debemos ingresar en esos dos lugares. Posteriormente nos aparece la posición X y Y donde va a iniciar esa región. La dejamos en 0 para que nos cargue. En este caso es un espacio vacío, pero a veces es útil que tengamos ciertas configuraciones. No le di guardar, no le di enter, pues volvemos a darle enter, ahí la asigna y ya vemos que hay un recuadro en nuestra escena. Ahora vamos a crear un nuevo sprite donde va a estar los siguientes 48 por 48 píxeles que necesitamos. Entonces sabemos que la medida sigue siendo 48, pero ahora vamos a utilizar en una posición movida en X 48 píxeles. Guardamos y ya vemos que nos aparece la imagen que se encuentra en esa ubicación, pero le vamos a dar una posición acorde a la posición seleccionada. Entonces vemos que el sprite 1 se encuentra ubicada en la posición 0 y el sprite 2 se encuentra ubicado en la siguiente posición. Así simplemente debemos seguir duplicando, oprimiendo control D para duplicar el sprite y modificamos sus posiciones. 48, agregamos otros 48, se serían 96, enter, y vemos que nos cambió la imagen, pero también tenemos que modificar su posición. Aquí vemos que ya hemos agregado 3 sprites
que en el momento en que en una nueva escena, en una escena de interacción, podamos utilizar un tilemap y formar una escena mucho más agradable y cargando una sola imagen para el sistema. Una vez hecho esto, guardamos. Lo vamos a guardar en texturas y vamos a ponerle un nombre, simplemente prueba, y lo guardamos. En ese momento no es posible importarla porque necesitamos que que el comportamiento sea como un tileset. Entonces accedemos igual a texturas para tener todo en el lugar correcto y la exportamos con el mismo nombre a modo de referencia. Una vez hecho esto, ya vamos a tener la forma de importar en un nuevo en una nueva escena utilizar nuestro conjunto de tiles. Ok, entonces ustedes tienen que seguir haciendo este proceso de duplicar los sprites en todos los recuadros que tenga la imagen o que esté compuesta la imagen base. O simplemente ustedes seleccionan los que van a utilizar y los ubican en la posición que ustedes deseen en su conjunto, en su XML, en su escena. Ahora, para utilizarlos, simplemente se crea, en una nueva escena, igual agregamos un nodo 2D pero para este caso ahora vamos a agregar un tilemap, que es donde se van a importar todos los tilesets que acabamos de configurar. Hasta aquí prácticamente no tenemos nada, ya que necesitamos cargar el conjunto que hemos creado. Entonces ingresamos a texturas y buscamos el que se llama prueba. Lo abrimos y en la parte izquierda de la escena vemos que tenemos los tres sprites creados. Ustedes pueden asignarles el nombre que ustedes quieran y los pueden utilizar. Por defecto vemos que el tamaño de cada celda es de 64, ya que el proyecto va a manejar solamente 48 por 48 píxeles, entonces lo reducimos y podemos reducir también el tamaño del cuadrante, 48 píxeles. Una vez hecho esto, también es mucho más amigable ver la cuadrícula y configurarla para que podamos ver la forma en que se distribuyen los tiles. Entonces también modificamos la rejilla que sea de 48 por 48 y vemos que nos va a ubicar en cada cuadro si tenemos marcada esta opción, fijar a cuadrícula. De lo contrario no va a ser así. Entonces aquí vemos que en el momento en que está el recuadro en un azul claro es que hemos ingresado un dato aquí, pero como está vacío pues obviamente no observamos nada. Pero si marcamos este punto, ingresamos aquí un letrero con un cuchillo, puede ser de restaurante, vemos la diferencia de el recuadro utilizado y el recuadro que no está siendo utilizado. De esta forma podemos agregar muchos objetos siempre y cuando los tengamos configurados en nuestro tileset. Para ustedes, una vez hayan configurado
todo un tileset y luego piensan hacer uno nuevo con unas imágenes que son para otro entorno, para otro ambiente de la escena, simplemente pueden editar el código que nos genera estos dos archivos, ya que no es muy complejo. Ustedes simplemente entran al archivo de la escena, lo editan con un editor de textos de su preferencia y van a ver que aparecen las coordenadas en esta posición, indicándonos el nombre, el tipo, que siempre va a ser sprite. Entonces solo tendría que cambiar el nombre y agregar las nuevas posiciones del vector, además del recurso de donde están obteniendo la imagen. Una vez ustedes hayan hecho esta modificación, ustedes simplemente podemos hacer una para probar lo que les digo. Vamos a cerrar, bueno, guardamos. Bueno, vamos a modificar aquí sin usar el motor. Vamos a modificar un nuevo tile para el tileset. Entonces 48 más 96. Tengo un poco de pereza, así que voy a usar la calculadora. 48 más 96, 144. Entonces esa es la nueva posición de nuestro bloque. Igual la posición aquí. Vamos a agregar uno nuevo, sprite 4. Ustedes pueden elegir el nombre que ustedes quieran, eso no tiene ningún inconveniente. Más 48, 192. Siempre es bueno hacer uso de los recursos que tienen a disposición, así se evitan luego dolores de cabeza por no utilizarlos. Vamos a guardar, solamente vamos a hacer un ejemplo para evidenciar que editando este archivo también podemos agilizar el trabajo mucho más. Bueno, abrimos nuevamente el motor, ingresamos a Godot y vamos a ver nuestro tileset de nombre prueba. Como pueden ver, se agregaron dos nuevos elementos, pero solo esto no es suficiente para que en nuestro tilemap aparezcan las dos opciones, porque si abrimos, lo guardamos como node, aquí está. Si vemos el tilemap, vemos que no aparecen listados. ¿Por qué? Pues simplemente porque después de hacer el proceso de edición en un editor de texto, tenemos que convertirlo a tileset. Entonces buscamos dónde exportarlo, lo marcamos el que lo teníamos anterior, desmarcamos unir con existentes y lo guardamos. Nos pregunta si deseamos sobreescribir, le decimos que sí y ya podemos cerrar. En ese caso ya nos aparecen las nuevas opciones. Si nosotros modificamos los elementos, obviamente van a modificar toda la parte visual en nuestra escena que utiliza el tilemap respectivo. Ok, esa es una parte.
Ahora para el manejo de colisiones utilizando el mismo tileset también es posible mediante su configuración. Entonces guardamos este nodo, lo cerramos, vamos a regresar a la configuración de nuestro tileset y vamos a configurar las escenas. Bueno, aquí no le había configurado las rejillas, así que nuevamente voy a configurar 48 píxeles por 48 píxeles. Ok. Bueno, en esa parte no es muy relevante que nos aparezca exactamente en la posición, ya que esto no es lo que va a ver el usuario. El usuario mira la escena que utiliza el tileset, o sea, el tilemap que está cargado desde la escena. Para el manejo de colisiones, siempre me gusta manejar unas posiciones de la mitad para tener un poquito mayor precisión en el momento en que elijo los puntos de contacto. Entonces la reduzco un poco a 24 a la mitad, y para cada nodo debemos hacer un proceso específico. Los nodos que manejan ese tipo de colisiones en nuestro juego. Entonces simplemente oprimimos el botón más en esta parte, lo que va a crear un nuevo nodo, o oprimimos control A, que hace exactamente lo mismo. Aquí agregamos, tenemos que agregar un static body 2D, y interno de este nodo agregamos el collision polygon, todo dentro de las opciones de 2D. Ahora en esta parte ya podemos seleccionar los puntos de colisión. Entonces marcamos los lugares. Miren ustedes, ya se puede observar que solo me permite ubicarme en las posiciones de la cuadrícula. Entonces voy a darle aquí y lo cierro por último. Como pueden ver, aquí aún me falta un poco esa posición. Entonces una vez ya digamos que construida el polígono de la colisión, vamos a permitir su edición, pero desmarcando esta cuadrícula para poderlo arrastrar sin ningún problema. Bueno, pues aquí lo movemos un poco más arriba para que nos cubra a todo el objeto, y de la misma forma con el punto de la izquierda. Aquí ya estamos enmarcando a todo nuestro símbolo de restaurante, o de armas, como quieran, depende del enfoque que le quieran dar al videojuego. Igual lo guardamos, y esto no va a ser funcional sino hasta que lo convirtamos al tileset respectivo. Simplemente sobreescribimos el que ya teníamos creado y aceptamos. Entonces de esta forma ustedes pueden manejar en un solo lugar todas las colisiones y las imágenes que se van a utilizar en determinada escena o en el conjunto de todo su videojuego. Para este caso podemos ver una configuración de uno de los mapas utilizados en el videojuego. Como pueden ver, solo tengo hechas las partes de la colisión de las imágenes que están siendo utilizadas en el videojuego o en las escenas. Entonces tengo marcada este baúl, tengo marcadas dos plantas, esta máquina expendedora, este arbolito y los buses. El resto, como no están siendo utilizadas, no vi la necesidad de invertirle tiempo en ese momento a
a esa parte. Igual eso no afecta en nada porque pues como no se utiliza no hay ningún lío. Lo que toca es simplemente poco a poco, a medida que los van utilizando, recordar que no tienen las colisiones habilitadas y por ende tienen que siempre revisar esa parte si no lo hacen en un principio. Bueno, es todo lo relacionado con el manejo de los tilesets en las escenas a través de la utilización del nodo tilemap, incluyendo sus colisiones. Muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión.